Hola, buenos días a todas y todos. Estamos el día de hoy con Juli Minoves, quien es presidente honorario de la Internacional Liberal y tiene además un largo currículum que no acabaríamos de mencionar. Entonces me gustaría más bien presentarlo con una anécdota del Congreso Real de este año hace unos días. Él hablaba de cómo los liberales defendemos las libertades individuales, pero no por eso somos totalmente individualistas, sino comprendemos que vivimos en una colectividad. Juli, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrea. ¿Qué tal? Bien, estamos ya al final un poco de todo este congreso y todas las reuniones que hemos tenido y ha ido muy bien de tener a todos los liberales iberoamericanos, latinoamericanos aquí en Santiago de Chile pues para preparar el manifiesto liberal, empezar a preparar el manifiesto liberal de América Latina y también pues para ver qué injusticias, qué violaciones de derechos humanos, qué dificultades tenemos en este continente y ver cómo las podemos afrontar, ¿no? Bueno, Julie, como parte de una organización liberal tan grande como es la Internacional Liberal, me gustaría comenzar preguntándote, ante tantas crisis que hemos tenido en los últimos años, ¿cuál crees que es el rol de la comunidad internacional y en especial de los liberales? Bueno, la verdad, nosotros tenemos 115 partidos políticos y organizaciones liberales en nuestra internacional, en esta Federación Mundial de Partidos y Organizaciones Liberales y por lo tanto es muy heterogénea, ¿no? Pero al mismo tiempo compartimos unos valores muy claros que están reflejados en el manifiesto liberal de Andorra, el que aprobamos en mi país, en Andorra, en el año 2017, y pues a partir de esos principios es como elaboramos las políticas, ¿no? que queremos hacer en varios continentes, ¿no? Y ahora estamos muy orientados de cara al medio ambiente. Llevamos unos cuantos años con un comité sobre justicia climática en la Internacional Liberal, que es muy activo. Hemos participado en las varias COPs. La presidenta actual, la señora Hakima El Haité, fue ministra de Medio Ambiente de Marruecos y tiene como objetivo que la internacional sea, y es en este momento la más pionera de las internacionales políticas en materia de cambio climático y de lucha y para obtener los objetivos, ¿no? de contener el cambio climático en los próximos años, si podemos, ¿no? Empujar a los mandatarios políticos que son de nuestra ideología, ya sean parlamentarios, ya sean ministros, ya sean concejales, etcétera, para que tengamos una política global orientada a esto. ¿Y cómo se obra en los países particulares? Por ejemplo, ¿cómo se obra en América Latina cuando hay un desafío de cambio climático tan grande? ¿Cómo se trabaja con la Internacional Liberal? ¿Es una parte de consejos? ¿Es una parte de políticas globales? Hay varias maneras de trabajar, ¿no? Uno de los objetivos que tenemos es hacer network, poner en contacto los políticos de diferentes países para que puedan compartir mejores prácticas, ¿no? No todos nacemos con las mismas ideas y a veces cosas que funcionan pues, en Suecia se pueden aplicar en otro país, cosas que funcionan en Costa Rica, por ejemplo, que tiene también una política medioambiental importante, pues se pueden ver para otros continentes, en Asia, etcétera. Por lo tanto, networking, poner a la gente en contacto con las mismas ideas políticas para que compartan lo que están haciendo en sus países y ver lo que sale bien y a veces también lo que sale mal, ¿no? Entonces Claro. eso es importante. Después también capacitación, ¿no? Ver qué necesidades de capacitación, de formación pueden necesitarse en ciertos lugares a nivel político, a nivel para crear pues, grupos de opinión, para sectores de pensamiento, con think tanks también, ponerlos en contacto. Hay think tanks muy buenos que trabajan, liberales, que trabajan en ciertas áreas, ya sea lo que hablábamos del cambio climático, pero puede ser otras cosas pues, a nivel de finanzas, a nivel de cuestiones de derechos humanos, etcétera, y los ponemos en contacto con los partidos que lo pueden necesitar en ese momento, ¿no? Y luego las decisiones conjuntas que tomamos en nuestros congresos, en nuestros comités ejecutivos para ciertos temas, ¿no? Pues, por ejemplo, trabajamos en varias resoluciones y de estas resoluciones salen iniciativas directas de la Internacional Liberal. Tenemos un comité de derechos humanos muy activo, tenemos un comité de cambio climático activísimo también y ahora también tenemos un comité
para el mercado libre, etcétera, ¿no? Que trabaja sobre temas económicos de libre mercado. El Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, lleva parte de nuestras resoluciones que tomamos en los congresos a las Naciones Unidas, porque la Internacional Liberal tiene el estatuto de observador en ECOSOC y puede hablar ante las Naciones Unidas y exponer violaciones de derechos humanos, temas que queríamos que se tocaran, etcétera, etcétera. Y cada año en Ginebra, en derechos humanos, pues llevamos unas ciertas iniciativas a Naciones Unidas. Luego tenemos también todo lo que es cooperación interparlamentaria. Somos observador como organización internacional en la Unión Interparlamentaria, y ahí también traemos algunas iniciativas, intentamos coordinar las acciones de parlamentarios liberales que acuden a las reuniones de la Unión Interparlamentaria y así con otros organismos internacionales en los que estamos trabajando, involucrados, etc. Y en estas sesiones de networking que mencionas, ¿cuáles crees que han sido los desafíos comunes que se comparten a lo largo de todo el globo? ¿A nivel social, a nivel político, derechos humanos? Aquí, lo que hemos discutido aquí en Santiago de Chile. En los procesos de networking internacional de la Internacional. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Cuáles son, en esos espacios de discusión, de intercambio, los retos comunes que crees que se han encontrado, que las organizaciones liberales enfrentan en todo el mundo? Bueno, en este momento, evidentemente, pues tenemos una gran confrontación con todo lo que son autoritarismos, populismos y intolerancias de todo tipo, ¿no? La democracia liberal ha permitido que la gente viva y deje vivir, es decir, que se creen sociedades en el mundo en que la gente valora sus derechos individuales, en que puede aspirar a partir de su libertad a ser más en la vida, ¿no? Y creemos que esta democracia liberal y todo lo que conlleva de derechos humanos, no olvidemos que la Internacional Liberal surge del Manifiesto de Oxford en 1947, que se adopta en la Universidad de Oxford un año antes de la adopción de la Declaración Universal de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Por lo tanto, la Internacional Liberal está comprometida desde su inicio en la lucha para los derechos humanos. Y para nosotros, ahora que vemos que en algunos lugares del mundo hay filosofías que están pujantes, que abogan la destrucción de la democracia liberal, porque son ideologías que quieren sistemas o bien que llaman de democracia iliberal, que yo no sé lo que será la democracia iliberal. ¿Qué es una democracia iliberal? La democracia en sí tiene características liberales, es decir, de libertad de prensa, de libertad de expresión, de libertad de pensamiento, no solo elecciones cada X años y luego nada entre medio, ¿no? Y allí nosotros tenemos una lucha muy importante a nivel filosófico, pero también a nivel práctico, con una serie de mandatarios y países del mundo que querrían pues destruir lo que yo creo que es una cosa de las más preciadas que hemos hecho, que es en esta historia del siglo XX y XIX y XX, en que se han instalado y han evolucionado las democracias liberales. Sí, hacer comprender que las elecciones como tal no constituyen una democracia. No solo, es que son necesarias, pero no suficientes. Es decir, tener elecciones libres es necesario, es esencial, pero si tienes elecciones medio libres, como en algunos países, y luego en medio de las elecciones manda el que manda y no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, etc. Y además, normalmente estos mandatarios que abogan por la democracia iliberal, en el fondo lo que quieren es una autocracia, quieren mandar ellos y punto, y quedarse en el poder por tiempo indefinido. Es que, a ver, es más claro que se ve muy claro desde... Claro. Sí, llegar de manera democrática para después no volver a tener elecciones democráticas en... Y llegar de manera democrática apelando a los miedos de la gente, a los populismos, dando la culpa de las cosas que pasan a grupos minoritarios. Es la receta tradicional del autoritario.
Sí. Y ante este panorama que estamos viendo de creciente autoritarismo, en el cual hemos visto que los problemas de una nación no solo son de una nación, sino que, por ejemplo, lo que sucede en Venezuela le afecta a Colombia, le afecta al mismo Chile, donde estamos el día de hoy, le afecta a Estados Unidos, lo que pasa en Nicaragua le afecta a Costa Rica, lo que pasa en Rusia le está afectando a toda Europa. ¿Qué tanto debemos involucrarnos en la resolución de problemas que a primera vista no son nuestros, pero que en el fondo sí lo son? Creo que tenemos todos un deber de luchar por la democracia. La democracia no viene por sí sola o es dada por un rey o por un príncipe. La democracia se gana desde abajo, con un apego de los ciudadanos a ella. Claro, cuando son más exitosos los autocráticos, los líderes autocráticos, cuando pueden llegar a convencer a la gente de votar en contra de su propio interés, en abolir las instituciones democráticas. Nosotros tenemos, los liberales y otras internacionales también, que aprecian la democracia, no solo los liberales, tenemos un deber de formación, de explicación, que a veces tampoco lo hacemos del todo bien, de explicación de por qué es importante que cada uno, desde su esfera, luche por la democracia. Y después también tenemos una posibilidad, y la tenemos que ir ejerciendo, al menos la Internacional Liberal, de poner un foco en los lugares y en las dificultades de derechos humanos y de democracia que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hace unos años en Filipinas teníamos una senadora liberal que estaba en prisión por cuestiones políticas. Y la Internacional Liberal, de manera muy consistente, abogó por su libertad. ¿Qué podíamos hacer? No mucho formalmente, pero sí ir a verla, explicar la situación en el mundo, hablar con los medios de comunicación. Cuando se la llevaban al tribunal, estar ahí, presentes en el tribunal, que se viera que importaba, que no estaba sola. Tienen que ver que hay solidaridad y coraje de parte de los mandatarios liberales en el mundo. Me voy a regresar a esto que mencionabas sobre el apego a la democracia. Necesitamos, por supuesto, que la gente se apegue a las democracias, pero ¿cómo lograrlo cuando es mucho más fácil apegarte a lo antidemocrático, a lo que ya te garantiza, lo que supuestamente tú quieres, lo que promete y promete mesiánicamente ofrecerte derechos, salir de la pobreza, varias cosas que ya sabemos que el populismo siempre promete? Bueno, quizá los liberales, y aquí podemos hacer un poco de autocrítica, no hemos sabido bajar a veces de un debate importante que es la de los derechos, pero que siempre queda un poco abstracta en el nivel del público, ¿no? ¿De qué me sirve a mí un derecho si en mi sociedad hay mucha desigualdad? Por ejemplo, y estamos en América Latina, donde los índices de desigualdad son altos. Entonces, los liberales no podemos desentendernos de esta cuestión, hablar del mercado, hablar de economía, hablar de derechos humanos a nivel general. Tenemos que explicar que existe la desigualdad. Tenemos que explicar que esta desigualdad se tiene que trabajar en contra, condenar, y que hay recetas para poder dar igualdad de oportunidades a la gente. Una educación mucho más igualitaria. Igualitaria en el sentido que todo el mundo tenga acceso. Se promete desde los populismos igualar a la gente, pero igualar a lo bajo. En la pobreza. Igualar a lo bajo o a veces desigualar, ¿eh? Yo creo que los liberales lo que debemos explicar es que lo que funciona es crear riqueza con economías abiertas y luego dar oportunidades a todo el mundo. Y ahí a veces me falta en el discurso liberal, en algunos continentes y particularmente en América Latina, cómo se confronta la desigualdad. Y creemos, y lo hemos estado hablando estos días, que en este continente se tiene que hablar de educación y de salud. Tiene que haber acceso a una salud buena para el conjunto de la población.
No puede ser que solo los ricos puedan tener acceso a buena salud y que los pobres tengan que esperar meses y meses para una operación. Aquí tiene que haber un sentido en el que hay un rol para el Estado. Ser liberal no quiere decir no tener roles para el Estado, etcétera, ¿no? Los liberales no somos libertarios. Y aquí quizás vamos un poco a la filosofía. La gente lee mucho a Adam Smith y cuando lee a Adam Smith se queda solo con lo de la mano invisible, que el mercado ya lo hace todo. Eso Adam Smith no lo decía, o sí lo decía, pero decía otras cosas y se omiten las otras cosas que decía. Por ejemplo, la responsabilidad moral que existe en las sociedades para hacer sociedades mejores, ¿no? Resumo, y quizá no lo hago de la mejor manera posible, pero lo que vengo a decir aquí es que es muy importante que los liberales también estemos con la gente en las cuestiones que les importan, que es darles un futuro. Si vives en una sociedad muy desigual, tienes que ver cómo el político, qué te va a decir, qué va a hacer para poder solventar ese problema. Y aquí yo creo que es, desde el ente público, insistir sobre el acceso a la educación, una educación de calidad, el acceso a la salud, una salud de calidad, y que esto te da a los niños, sobre todo, el acceso, la igualdad de oportunidades, y también otra cosa que es la calidad de los servicios públicos. Hay un problema importante en muchos países en desarrollo de la calidad de los servicios públicos. Nosotros no estamos por dar solo servicios públicos y que no haya elección, sí, pero para que haya una verdadera elección, los servicios públicos tienen que ser de calidad. Y ahí nos olvidamos a veces demasiado los liberales del rol del Estado. El Estado tiene un rol en esto. Sí, por supuesto. Y hablábamos también en el Congreso de que solamente otorgar derechos y libertades de pronto no es suficiente. Y la importancia de las relaciones sociales. Entonces, ¿qué rol jugamos los liberales también en fomentar estas relaciones sociales, en fomentar esta cohesión, para que también podamos entablar un diálogo y no quedarnos únicamente como este ser racional que se percibe, que es el liberal, alejado de todo? Bueno, mire, Alexis de Tocqueville, que era un pensador liberal francés que escribió sobre, después de un viaje a los Estados Unidos en los años 1830, escribió un libro que se llama De la democracia en América. Y en este libro, que trata de cómo se estructuraba la democracia americana, habla mucho de cómo la sociedad civil era muy activa, ¿no? Y aquí yo creo que los liberales también tenemos que bajar y fomentar mucho las actividades en la sociedad civil, el contacto con la sociedad civil, el asociacionismo de la sociedad civil, dentro de nuestros partidos y dentro de nuestras organizaciones liberales, ¿no? Aquí también es una cosa que quizá a veces nos falta, la sociedad civil, fomentar una sociedad civil importante, viva, involucrada en la política y en los temas importantes de la nación, ¿no? Y ser parte de esa sociedad civil. Sí, claro. Porque si se queda como un ente, lo va a hacer la sociedad civil, pero no lo defiendes activamente, no. Regresémonos un poco también al tema que hablábamos de los conflictos internacionales. Hace unos meses, en realidad, teníamos una entrevista con una activista iraní, Masih Alinejad, que nos decía, yo no quiero que los regímenes occidentales vengan a salvarnos, yo quiero que dejen de salvar al régimen. Y hace poco escuchaba también a una nicaragüense que decía un poco lo mismo. No es que queramos que vengan e intervengan y nos quiten la soberanía, simplemente queremos que dejen de apoyar a estos regímenes. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en esto? ¿Cuál es el límite entre la soberanía y incidir activamente para que las libertades, los derechos humanos de ciertas personas puedan seguirse defendiendo? El derecho internacional es una cuestión que se tiene que respetar, es un gran avance que después de la paz de Westfalia y un poco
el establecimiento del mundo de los estados y de sus relaciones, el derecho internacional, la aparición del derecho internacional dio muchas garantías y sobre todo desde la creación de Naciones Unidas y los principios modernos del derecho internacional son importantes. Pero que sean importantes no quiere decir que todo el mundo pueda hacer lo que le parezca. También tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos. En el Manifiesto Liberal de Andorra, que se llama de Andorra porque se aprobó en mi país en 2017, que viene a añadirse al Manifiesto de Oxford. En el final del manifiesto se habla de la doctrina de la responsabilidad de proteger, R2P, Responsibility to Protect, que es una doctrina que nosotros hemos estado favoreciendo, los liberales en el mundo, de la cual hablamos mucho en una reunión que hicimos en Londres hace unos años, y ahí lo que se dice es de que evidentemente la soberanía es importante, pero no es absoluta. Cuando se vulneran de una manera atropelladora los derechos humanos, la comunidad internacional tiene el deber de señalarlo y de alguna manera protegerlo, porque si no, pues estamos otra vez en los años 30, en que algunos países como la Alemania nazi o la Italia fascista o que fuera, tomaban leyes o hacían cosas terribles para partes de su población. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial dijimos, nunca más. Sí. Pero hay países, hay dictadores, pues que en este momento están haciendo atropellos importantes de los derechos humanos. La primera etapa, lo primero que hay que hacer es no callar, decirlo, explicarlo. Eso es muy importante, poner un foco, porque lo que más les gusta a los dictadores es que se olviden. Sí. Tenemos presos políticos que están olvidados ahí en las cárceles, ¿no? Esto es muy importante que se sepa, que se ponga a la luz pública, que cuando hay una guerra en un sitio no se olviden que hay en otros países presos políticos, por ejemplo, ¿no? Es complicado, además, porque cada vez tenemos menos posibilidades de atención con la manera en que llega la información a la gente hoy en día, rápida y pasa, ¿no? Y por eso creo que las instituciones públicas y los partidos políticos y las internacionales de partidos tienen una gran responsabilidad de poner la luz pública ahí donde se están vulnerando derechos e intentar también que responsables políticos de otros países e instituciones que se dedican a la protección de los derechos humanos llamen al orden a estos países, ¿no? Y sabemos que esto, por supuesto, las organizaciones internacionales podemos apoyarlo, podemos hacer todo nuestro esfuerzo, pero todos nuestros esfuerzos requieren también de que la ciudadanía sea consciente y de que haya cierto interés que se mantenga. Entonces, ¿crees que sea necesaria tener una cierta concepción de ciudadanía global de lo que le suceda al otro, al ucraniano que vive a miles de kilómetros de mí? ¿Realmente me afecta y debería de importarme? ¿Y cómo llegamos a...? Yo creo que eso se está fraguando, se llama la globalización. Sí, por supuesto. Y sobre todo la gente joven, ¿eh? La gente joven están conectados y saben lo que está pasando en muchos sitios. Y hay una globalización gracias a los medios también de comunicación modernos, a las redes sociales, etcétera, que es una gran oportunidad. Esta globalización de lo que pasa en un lugar llega inmediatamente al otro, es una gran oportunidad. Evidentemente, fíjese que en muchos países cuando los jóvenes se quejan o quieren demostrar apoyo a los derechos humanos, en muchas autarquías y regímenes autoritarios, ¿no?, que son países cerrados y tal, lo primero que hacen es intentar cerrar el Internet. Sí, claro. Y que la gente no se relacione y que los jóvenes no puedan compartir. Porque lo primero que quieren es que estén separados. Pero es casi imposible hoy en día. Y eso es una gran oportunidad. Es casi imposible. En algunos lugares es cada vez más difícil. Por ejemplo, en Nicaragua, que saca del aire muchos programas de red. Pero, ¿cuál crees que sea el rol, además de, por supuesto, la difusión del contenido de las redes sociales, del Internet?
Bueno, ahí hay un gran problema también de veracidad de la información. Ujú. Porque llega mucha información a la gente y, y luego también hay otro problema, que es el problema de la polarización. Antes la gente leía los periódicos a nivel general y se hacía una idea de las cosas, etc. Hoy lee lo que quiere leer. A nivel de información, la gente va al medio que le va a reconfortar en su opinión ya política. Leemos mucho y seleccionamos mucho lo que queremos leer. Y eso nos refuerza en nuestras convicciones, pero no nos plantea desafíos. Y eso es un reto para las sociedades demócratas y liberales y para las personas que nos decimos liberales, porque si todo lo que leemos nos reconforta en nuestras opiniones y no nos lanza desafíos, nos podemos quedar un poco estancados, ¿no? Y también polariza, que luego polariza la vida De manera política. profunda. Y la gente se hace más hacia la derecha y hacia la izquierda y no se encuentran en el medio. Sí, y además hay un desprecio de unos por otros, porque ya hay un desconocimiento total a través de esta polarización. Entonces, El cuando... respeto es muy importante Sí. en política. Respetar al adversario, escucharlo, responder. Cuando solo sale descalificación, es muy difícil de encontrar puntos en común o de trabajar, ¿no? Yo que estuve trabajando en la política de mi país durante varios años, para mí siempre fue muy importante, y lo recuerdo mucho, las relaciones que me permitían establecer con la gente que no pensaba como yo, y hablar y tal, y a mí me fue muy útil siempre. Y estos desafíos a nivel intelectual, a nivel de las decisiones que estás tomando y tal, son las que te permiten mejorar. Si siempre oyes que todo lo haces muy bien y que está perfecto y tal, si la prensa no funciona y si lo que lees o de lo que te informas es siempre lo mismo, no tienes nunca ninguna capacidad crítica de mejorar. Al contrario, Hay un valor en la confrontación. Los liberales muchísimo, entendemos el valor, muchísimo. me parece, de la confrontación. Quizá podrías hablar un poco al respecto. ¿Cuál es el valor de la confrontación? Bueno, la confrontación de ideas es la que te hace justamente mejorar, ver un poco qué posibilidades hay. Yo creo que los liberales, como defendemos tanto la libertad de expresión y la libertad de información, queremos sociedades libres donde la gente debata, no donde sea un pensamiento único o donde el pensamiento no exista. También muchas sociedades y muchos dictadores lo que quieren es que no haya pensamiento político, que la gente se preocupe de pan y circo, ¿no? Como se decía en tiempo de los romanos, y no se preocupen de la política. Pero si no nos preocupamos de la política, no podemos hacer sociedades mejores, ¿no? Que nos toca un desafío gigantesco, porque los otros juegan sucio y nosotros nos empeñamos en jugar limpio. Yo soy relativamente positivo. Creo que en todas las corrientes de pensamiento, siempre dentro del marco de la democracia, hay valores importantes. Cuando hablo con socialdemócratas, por ejemplo, como liberal, y ellos hablan de solidaridad, y yo hablo de igualdad de oportunidades, hay una cierta manera que llegamos a entendernos, ¿no? Y cuando hablo con conservadores, demócratas cristianos, etcétera, y hablamos de la importancia de valores, etcétera, y los liberales creemos mucho en los valores de la democracia, de los derechos humanos, etcétera, de la dignidad humana, también encontramos puntos en común. Hay matices donde no estamos de acuerdo, donde no nos encontramos, es ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. No, Las dos en este momento apelan a los miedos de la gente, a la confrontación mezquina, a la supresión de derechos y dar la culpa de las cosas a las minorías que pueden existir en la sociedad. Que nos lleva también a hablar del otro y de cómo los liberales concebimos al otro. Porque no es una concepción de el otro que quiero que sea como yo, sino que el otro que respeto que sea diferente. Entonces,
¿Cómo concebir de una manera liberal a ese otro, tanto en mi propia nación, digamos, a ese otro que piensa radicalmente opuesto a mí, pero también a esa otra, por ejemplo, que está en Irán, a ese otro que está en Hong Kong? La persona, ver a la persona. Yo creo, ya esto va más de la filosofía liberal, ¿no? Si ves solo a la caricatura, a las ideas que no te gustan, no puedes ir más allá. Pero las personas con sus bondades, con sus peleas, con sus maldades también, tienen cosas muy en común. Hay que ver a la persona. Esto lo digo ya más a nivel de filosofía general, ¿no? Que nos lleve en realidad a cómo empezamos, ver el individuo, pero no necesariamente ser individualistas. Exactamente, ahí lo ves. Ver al individuo, pero sin ser individualista. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, fue un placer hablar contigo. Y muchas gracias a la Internacional Liberal por acompañarnos en todos los procesos de democracia que hace falta impulsar en América Latina. Muchas gracias, Andrea, a vosotros, a la Fundación Naumann y a Relial.